tenía varios problemas. No trabajo, no tenía, por ejemplo, yo trabajaba para otras personas. Mi visión era muy limitada siempre. Pero siempre estaba con falta de trabajo, siempre con falta de dinero, siempre con falta de querer alcanzar aquello que yo quería alcanzar y no podía. Y siempre era así, siempre. O sea, nunca alcanzaba para nada lo que yo tenía. Mi esposa trabajaba también con mi hija y los tres no nos alcanzaba el dinero, se nos espumaba así, como agua se nos iba. Y cuando queríamos pagar ciertas cosas no alcanzaba el dinero. Fue una invitación que a mí me hicieron, mi hermana. Ella me invitó para venir aquí y hasta en eso que yo venía con pocas dudas todavía para venir, pero vine. Y no fue el primer día ni el segundo, yo empecé a escuchar acerca de lo que es los diezmos, las ofrendas. Y yo sin dinero, como dice el dicho, con una mano enfrente y otra atrás. Yo no traía nada y aún así lo que ellos hablaban, yo estaba creyendo en aquello que ellos estaban hablando. Y a los 3 meses que yo estuve viniendo a la iglesia, yo hice una prueba con Dios, de ser diezmista fiel para Dios. No voy a mentir porque en cuanto yo hice ese voto, esa fidelidad con Dios, mi vida empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, yo empecé a ver muchos cambios diferentes. Una de mi trabajo, que me aumentaron porque yo trabajaba en landscape, me aumentaron de puesto. Después que me aumentaron de puesto, el dueño ya no quiso aquella ruta que él tenía, me la vendió a mí. Entonces yo me empecé a hacer propio negocio para mí y yo empecé a ganar más. Entonces cada vez que yo siempre hacía aquel voto con Dios, aquella fidelidad con Dios, mi vida iba creciendo poco a poco. Entonces las conquistas que yo he recibido a través de hacer fiel diezmista en la casa de Dios, he comprado carro bueno para mi construcción, carros buenos que son pickups. Mi esposa tiene su carro bueno. Ahorita nosotros estamos viviendo en una casa de renta, pero el dueño ya no las está vendiendo. Él no quiere saber nada de esta casa, él dice que él quiere pasárnosla. Y en estos meses yo pienso que ya se cierra, todo va a salir bien. En estos meses de noviembre a diciembre se va a cerrar ya el trato para esta casa. Y hemos conquistado cosas grandes, mi conquista del negocio, de construcción. Yo hago remodelación de casas por dentro, todo lo que es remodelación por dentro. Y hemos ido avanzando poco a poco, como le voy diciendo. Gracias a Dios por su misericordia de Él, yo he recibido el Espíritu Santo y Dios me ha dado esas conquistas. Por ejemplo, lo que yo comenté, negocio, comenté también acerca de mis carros, de mi esposa. Antes ella y yo peleábamos mucho, mi hija también. O sea, éramos una familia también desunida. No solamente en las conquistas económicas, sino también en las conquistas familiares. Mi vida económica, gracias a Dios, está muy bien. Puedo decir que no me falta nada, porque lo que antes, como comenté de un principio, lo que antes a mí me faltaba para pagar, hoy gracias a Dios me sobra. Y yo estoy muy contento por ese lado. Nosotros disfrutamos de todo, comemos lo que nosotros queremos, vestimos lo que nosotros queremos. Gracias a Dios, nosotros no nos falta nada. Nosotros vamos a la tienda, compramos esto, compramos aquello, sin límites de nada. Gracias a Dios.